José Menéndez había conseguido el sueño americano: una espectacular mansión en Beverly Hills, en Los Ángeles, un trabajo próspero en la industria del ocio y una bonita familia. José Menéndez era un cubano atractivo y su esposa, Kitty Menéndez, había sido reina de la belleza. Sus hijos eran una buena mezcla de ambos. Aparentemente lo tenían todo. Tenían dinero, poder, vivían en una enorme mansión y tenían un futuro prometedor. Pero la noche del 20 de agosto de 1989, todo lo que José Menéndez y Kitty habían conseguido acabó de forma trágica y brutal. A las 10 de la noche, en la casa número 722 de la calle North Elm Drive, en Beverly Hills, el matrimonio acababa de instalarse en su salón para ver por la tele una película de James Bond, La espía que me amó, mientras disfrutaban de un cuenco de arándanos con nata, cuando sus dos hijos irrumpieron en la habitación y les acribillaron con 13 disparos. Una hora y media más tarde, Lyle y Eric Menéndez, que supuestamente regresaban justo antes desde un cine cercano en el que habían visto una película de Batman, llamaron a la policía para decir que habían encontrado a sus padres asesinados. La escena impactó incluso a los agentes de policía más veteranos. José recibió 4 disparos, uno de ellos desde cerca, en la parte de atrás de su cabeza. Kitty encajó 9, en la cara y la cabeza. Fue una de las escenas del crimen más horribles vistas en Beverly Hills, donde la tasa de criminalidad era muy baja. El asesinato fue tan violento que en un primer momento la policía creyó que era obra de profesionales de la mafia o de los cárteles de la droga colombianos. Pero poco a poco las sospechas empezaron a centrarse en la propia familia, en sus dos hijos, y se descubrió los turbios secretos que habían terminado en un brutal baño de sangre. José Menéndez pertenecía al exclusivo mundo de la alta sociedad de La Habana, Cuba. La familia Menéndez destacaba en los círculos sociales más elitistas. Sus miembros eran famosos por sus cualidades atléticas y su talento para los negocios. José creció convencido de que ser un Menéndez era ser lo mejor. En su mundo imperaba el deseo y la necesidad de sentirse superiores y privilegiados. Pero en 1960 este mundo de privilegios desapareció casi de la noche a la mañana. La revolución había triunfado en Cuba y José fue enviado a Estados Unidos a vivir con su tía en la pequeña ciudad de Hazleton, Pensilvania. Llegó con 15 años como inmigrante, pero con el propósito de triunfar y recuperar la buena posición que había perdido. Fue un nadador estrella en secundaria. Entró en la Universidad del Sur de Illinois con una beca deportiva y allí conoció a una joven atractiva y discreta llamada Mary Louise Anderson, Kitty para los amigos. Ella era una alumna que solo sacaba sobresalientes y había ganado un concurso de belleza. Era justo lo que José andaba buscando. En 1963 se casaron, se mudaron a Nueva York y formaron una familia. El primer hijo de la pareja fue Joseph Lyle, nacido en 1968. Eric llegó 3 años después. Kitty se quedó en casa cuidando de los niños, mientras José se dedicaba en cuerpo y alma a su trabajo. Era un hombre muy voluntarioso, sabía lo que quería y hacía todo lo posible por conseguirlo. Era brillante y progresó muy pronto. En 1973 ya era director financiero de la multinacional Hertz. Era inteligente, trabajador y agresivo. Estaba convencido de ser más inteligente que casi todo el mundo a su alrededor. No tenía reparos en criticar a sus subordinados en público. Era una persona muy exigente. Su agresividad en los negocios resultó eficaz. Con 41 años era ya el director operativo del sello discográfico RCA. La familia se trasladó a una lujosa finca de Princeton, Nueva Jersey, que incluso contaba con una cancha de tenis. Lyle y Eric presentaban ciertas aptitudes para el deporte y José pretendía convertirles en campeones de tenis. Les inscribió en una exclusiva escuela local, soñando con que un día sus hijos irían a la Universidad de Princeton, que para él encarnaba la élite blanca anglosajona y protestante de la que soñaba formar parte algún día. Pero Lyle y Eric no eran buenos estudiantes, ni parecían tener la fuerza de voluntad de su padre. Lyle era tímido y le costaba hacer amigos. Eric era más extrovertido, aunque en lugar de estudiar prefería estar con sus amigos. Pero José se había ganado el éxito a pulso y no quería que sus hijos fueran menos. No se conformaba con cualquier cosa, quería que sus hijos fueran los mejores en todo. Según algunos conocidos de la familia, José sometía a examen a sus hijos continuamente. Y si no conseguían sus objetivos,
podía ser realmente duro y desagradable con ellos. Les gritaba e incluso llegaba a pegarles. Mucha gente calificaba a José Menéndez como una persona dura y despiadada, y a su mujer Kitty como una víctima, que soportaba las infidelidades de su marido. Sabía que José tenía un amante, y le afectaba tanto que tuvo que recurrir a ayuda psicológica, ya que estaba muy deprimida. Tomaba antidepresivos y al estar medicada no se ocupaba demasiado de sus hijos. Pero cara a la galería, la familia Menéndez parecía tenerlo todo. Cuando Lyle fue aceptado en la Universidad de Princeton, todo parecía posible. José sintió que sus sueños se hacían realidad y estaba en lo cierto al poner sus esperanzas en su primogénito. Lo modelaría a su imagen y semejanza y sería su digno heredero y el encargado en un futuro de llevar el apellido Menéndez a lo más alto. José prosiguió su meteórica carrera y se convirtió en presidente de la JCE Entertainment, una distribuidora de vídeos con sede en Los Ángeles. Este nuevo empleo trajo consigo un salario de más de $1 millón y un cambio significativo: el traslado de la familia a los suburbios de Los Ángeles. José presumía a menudo de tener un hijo en Princeton, pero al cabo de unos meses Lyle fue suspendido por copiar y regresó a Los Ángeles, donde pronto se metió de nuevo en problemas. Junto a su hermano Eric empezó a robar en las casas del vecindario, solo para divertirse. Los dos hermanos atracaron 2 hogares distintos y robaron por valor de más de $100.000. Cuando iban con las cosas robadas en el coche, la policía de tráfico les detuvo por exceso de velocidad. Los hermanos fueron detenidos. Lyle podría ir a la cárcel al ser mayor de edad, y José obligó a Eric, aún menor, a mentir y cargar con toda la culpa, y pagó $110.000 en efectivo a las víctimas de los robos de sus hijos. Como condición para obtener la libertad bajo fianza, Eric debía someterse a un tratamiento con un psiquiatra, el Dr. Jerome Osil. Pero José quería saber todo lo que su hijo pequeño le contaba al Dr. Osil, así que Eric no confiaba en contarle al psiquiatra sus problemas por temor a que se enterase su padre. José se avergonzaba de que sus hijos hubieran robado a sus vecinos y se trasladó inmediatamente, junto con su familia, a una mansión de $4 millones en el 722 de North Elm Drive. Ambos hermanos habían decepcionado profundamente a su padre. Lyle era demasiado tímido y retraído, y Eric un poco afeminado. Ninguno encajaba en lo que su padre esperaba de ellos, y finalmente José decidió modificar su testamento, de manera que sus hijos no recibirían ninguna participación de su patrimonio de $14 millones. Fue una decisión fatídica. El 20 de agosto, a las 11:47 de la noche, la operadora del teléfono 911 de Beverly Hills recibió una llamada. Al otro extremo de la línea estaba Lyle Menéndez, completamente histérico. Decía que alguien había matado a sus padres. Minutos después, Lyle y Eric también llamaron a su entrenador de tenis. Estaban los dos llorando. Le contaron que sus padres estaban muertos y que si podía ir enseguida. El entrenador acudió corriendo en su ayuda, pero se encontró con que la policía ya había llegado y Lyle estaba hablando con un policía en la acera y Eric acurrucado en postura fetal en medio de la calle. Les Soler, detective de la policía de Beverly Hills, fue uno de los agentes que acudió aquella noche. Cuando entró en el salón, la televisión estaba encendida y había sangre y restos humanos por toda la habitación. Lyle y Eric fueron conducidos a comisaría para ser interrogados. Ambos parecían estar destrozados por el dolor. Dijeron a la policía que los asesinos podían ser miembros de la mafia con la que José tenía tratos de negocios. Mientras los agentes investigaban las posibles conexiones con la mafia, los cuerpos de José y Kitty Menéndez fueron trasladados en avión hasta Princeton para celebrar su funeral. La actitud de los hijos durante el sepelio pareció acongojada y sincera. Los dos parecían estar realmente hundidos, pero en la recepción que se celebró un poco después, rápidamente pasaron del duelo a parecer los anfitriones de una fiesta. En cuanto sus padres estuvieron enterrados, Lyle y Eric empezaron a derrochar dinero. Se compraron relojes Rolex y ropa de diseño. Lyle se compró un Porsche, valorado en $64.000, y Eric un nuevo Jeep. Después alquilaron apartamentos de lujo en un rascacielos de Marina del Rey y contrataron a su entrenador de tenis Mark Huffman por $72.000 al año, también a un dietista olímpico. Empezaron enseguida a gastar dinero y no parecía la forma normal de vivir el duelo por la muerte de sus padres. La policía acabó descartando la implicación de la mafia y empezó a sospechar de Lyle y Eric,
pero a ellos parecía no preocuparles la posibilidad de que les detuvieran. Ya sin la presión de su padre, Lyle empezó a ganar confianza en sí mismo y decidió meterse en negocios. Compró un restaurante de comida rápida en Princeton por $550,000 y empezó a viajar continuamente entre esta ciudad y Los Ángeles, y se dedicó a comprar con desenfreno. No parecía tener ningún remordimiento de conciencia, mientras Eric sí que parecía afectado. Perdió mucho peso, no podía dormir y se le veía muy triste y deprimido. Mientras Lyle jugaba a los hombres de negocios en Princeton, Eric empezaba a derrumbarse emocionalmente y recurrió a su antiguo psicólogo, el Dr. Osil, al que terminó confesando que él y su hermano habían asesinado a sus padres. Cuando Lyle descubrió que Eric había confesado su crimen a Osil, se puso furioso, pero el psicólogo fue capaz de dar un giro a la situación y consiguió que también confiara en él. Lyle le dijo que había cometido el crimen perfecto y su padre habría estado orgulloso de él. Osil les convenció para que le permitieran que grabase sus sesiones. Fueron estas grabaciones las que resultarían ser fatales para los hermanos Menéndez. La policía se enteró de la existencia de las cintas y consiguió que Osil se las entregara. Al escuchar su contenido ya no quedó duda alguna sobre quién había asesinado a José y Kitty. El 8 de marzo de 1990 se expidió una orden de arresto contra Lyle y Eric Menéndez. Lyle fue detenido enfrente de la mansión de sus padres en Beverly Hills. Eric estaba en Israel participando en un torneo de tenis con su entrenador. Recibió una llamada a las 6 de la mañana del abogado de su hermano diciendo que tenían que subir inmediatamente a un avión y regresar a casa. Pero Eric y su entrenador no volaron directamente a Los Ángeles, sino que fueron primero a Londres, donde pasaron un par de días juntos, intentando tranquilizarse ante la perspectiva de ir a la cárcel. Estuvieron de turismo por la ciudad, visitaron algunos sitios de interés y fueron a buenos restaurantes, aunque Eric iba perdiendo el control pensando en lo que le esperaba su regreso a Los Ángeles. Fue detenido en el aeropuerto por asesinato en primer grado. Lyle y Eric tenían que hacer ahora la inversión más importante de sus vidas, una buena defensa. La abogada Jean Lansing aceptó representar a Lyle. La familia de los hermanos deseaba que Leslie Abramson defendiera a Eric. Se lo pidieron. La abogada les dijo que aceptaría el caso, pero quería $1 millón sobre la mesa por adelantado. Y Carlos Baralt, hermano de Kitty, dijo que no tenían $1 millón en efectivo, a lo que ella contestó que sería mejor que lo consiguieran porque si no, los chicos serían condenados a pena de muerte. El 26 de marzo de 1990, los hermanos Menéndez comparecieron ante un tribunal acusados de asesinato en primer grado. La primera comparecencia de los hermanos fue ante un gran jurado en Beverly Hills. Durante los 3 años siguientes, mientras estaban en la cárcel, sus abogados intentaron que las cintas fueran desestimadas como prueba. Pero cuando el magistrado las declaró admisibles, la defensa cambió al momento su estrategia y dijo que los hermanos se declaraban culpables. Ahora Lyle y Eric admitían que habían asesinado a sus padres, pero afirmaban que había sido en defensa propia. Su defensa decía tener pruebas para demostrar que los hermanos temían estar en peligro inminente de sufrir graves heridas o incluso morir a manos de sus padres. Abramson dijo que Kitty y José habían estado abusando de Lyle y Eric durante años a nivel emocional y físico. La contrincante de Abramson era Pamela Bosanic, una fiscal joven y muy dura. Dijo que no se habían producido abusos y que los hermanos habían actuado empujados por la codicia. El juez decidió convocar un jurado diferente para cada hermano, pero la vista se celebraría en la misma sala. También permitió la presencia de una cámara de Court TV en la sala, un canal de televisión americana dedicado a cubrir juicios, y enseguida se convirtió en todo un espectáculo digno de Hollywood. El primer día del juicio asistieron una gran variedad de espectadores. Muchas chicas habían hecho cola para entrar desde las 4 de la mañana y se comportaban como si Lyle y Eric fueran estrellas del rock. En esos momentos era el lugar de moda de la ciudad. La primera aparición de los hermanos fue impactante. Estaban muy pálidos y su aspecto era terrible. Y se habían puesto unos suéteres de tono pastel para presentar una imagen de buenos chicos. Las pruebas que Pamela Bosanic presentó dibujaban una estremecedora escena. Los hermanos habían matado a José primero mientras dormía, luego se ensañaron con su madre. Lyle y Eric se quedaron sin municiones cuando Kitty todavía estaba viva y se movía. Se fueron al coche, cargaron sus armas y regresaron. Luego se acercaron a su madre y le dispararon. Los jurados tuvieron que enfrentarse con una imagen impactante, una fotografía de la cara desfigurada de Kitty Menéndez.
Uno de los testigos cruciales de la acusación era Craig Signarelli, el mejor amigo de Eric. Dijo que los dos habían escrito a medias una obra de teatro llamada Friends, Amigos, sobre un chico que mataba a sus padres por dinero. Un chico investiga su herencia, abre un testamento y ve que le dejarán 187 millones de dólares. Entonces sube al piso de arriba y mata a sus padres. Pero lo más perturbador que declaró Signarelli fue que Eric le había confesado los crímenes. Le dijo que entraron en el salón y vieron a sus padres en el sofá. Lyle había disparado primero a José. Luego se había girado hacia él y le había dicho: «Dispara tú a mamá». Después de esta declaración, la sala quedó conmocionada. Pero Leslie, la abogada de la defensa, logró poner en duda su testimonio, diciendo que él y Eric estaban acostumbrados a jugar a juegos psicológicos, y la confesión de su amigo podía ser uno de esos juegos y no ser verdad. A continuación, hizo que Lyle y Eric subieran al estrado. Su declaración conmocionaría la sala del tribunal. A principios de agosto de 1993, el proceso contra Lyle y Eric Menéndez se había prolongado ya durante 2 semanas. El testigo principal de la fiscal Bosanic era el doctor Jerome Osil, el psicólogo que había grabado las confesiones de los hermanos. Pamela Bosanic creía que su declaración demostraría que el asesinato era premeditado. El psicólogo testificó que Eric quería cometer el asesinato con relativa rapidez, pero Lyle quería esperar un poco para planearlo mejor y asegurarse de que era tan perfecto como fuera posible. Pero Eric no se sentía capaz de esperar. La clave del caso era el móvil. Según Osil, los hermanos dijeron haber mentido cuando decían que tenían miedo de sus padres, que en realidad no mataron a sus padres por el dinero, sino por el odio que sentían hacia ellos, especialmente hacia su padre. Pero su madre también debía morir al haber sido testigo. Pero Osil resultó ser un testigo discutible, porque el doctor había mantenido una relación íntima con una de sus pacientes, Judalon Smith. Osil le había pedido a su amante, Judalon Smith, que escuchara a escondidas tras la puerta de su despacho mientras hablaba con los hermanos, y ésta oyó cómo Lyle amenazaba al doctor con matarle si revelaba su secreto. Leslie Abramson atacó la credibilidad de Osil acusándole de abusar de su condición de psicólogo para tener relación con su paciente Judalon Smith, y también de proporcionarle sustancias. Tras cerca de 4 semanas y docenas de testigos, Bosanic terminó su alegato. La estrella del juicio fue la abogada de la defensa, Leslie Abramson. Era explícita con la prensa, agresiva en la sala del tribunal y maternal con sus clientes. Durante el juicio a veces les acariciaba. En realidad estaba muy apegada a Eric Menéndez. Leslie Abramson inició su argumentación presentando una retahíla de profesores, amigos y familiares que declararon que José y Kitty eran malos padres y maltrataban verbal y físicamente a sus hijos. Pero Abramson sabía que eso no bastaba para justificar un asesinato. Tenía que demostrar que Lyle y Eric habían matado en defensa propia. Finalmente, Lyle subió al estrado para defenderse a sí mismo. Fue la parte más dramática del juicio. Todo el mundo esperaba su declaración. Contó que entre los 6 y 8 años su padre abusó de él, que lloraba, sangraba y estaba muy asustado. Pero los funcionarios de la prisión contaban que los hermanos, tras las declaraciones, se felicitaban como si dijeran: «Hoy lo hemos hecho muy bien». En el juicio, la declaración de Lyle cambió la tónica del proceso. El jurado pareció creerle y poco podía hacer Bosanic. El proceso contra Lyle y Eric Menéndez había entrado ya en el 2.º mes. Millones de personas escucharon y vieron a Lyle describir los abusos que había sufrido por parte de su padre, y millones de personas le habían creído. La fiscal Pamela Bosanic debería librar una dura batalla a partir de ahora. En el estrado, Lyle dijo que 5 días antes del asesinato había tenido una discusión con su madre. Le agarró del pelo postizo que llevaba y se lo arrancó. Según dijo Lyle, Eric no sabía que llevaba peluquín, algo difícil de creer, ya que los 2 hermanos estaban muy unidos y lo hacían todo juntos. Lyle le dijo a Eric que se sentía humillado porque su secreto había salido a la luz, y a su vez Eric le reveló su propio secreto humillante: José abusaba de él. Lyle afirmó que entonces se había dirigido a su padre y le había dicho que dejara de molestar a su hermano, o en caso contrario se lo contaría a la policía y a la familia. Dijo que la respuesta de su padre le había asustado. Según su testimonio, le dijo que en la vida todos tomamos nuestras decisiones. Eric ha tomado la suya y tú la tuya. La declaración de Lyle había cambiado el rumbo del proceso. Ahora le tocaba el turno a su hermano Eric Menéndez.
Durante el tendencioso interrogatorio de su abogada defensora Abramson, Eric describió un panorama de graves y prolongados abusos por parte de su padre durante 12 años. Dijo que odiaba que su padre se acostara con él. Los detalles expuestos por Eric escandalizaron a la sala del tribunal. Llegó a decir que a lo largo de los años le había puesto nombre a los distintos tipos de incidentes de abuso de su padre. Hubo algunos testigos en el juicio en este sentido. Por ejemplo, un primo lejano dijo que cuando tenía 8 años, Lyle le había dicho que él y su padre se habían estado tocando ahí abajo. Y su primo Andy Cano testificó que Eric le había hablado de los masajes que le daba su padre cuando tenía 12 años. La acusación decía saber que Eric era gay. Tenían pruebas de que así era y querían presentar ese dato porque eso explicaría el disgusto de su padre y por qué podía hablar con tanto conocimiento de causa de las relaciones íntimas con otro hombre. Alegaron que la homosexualidad de Eric era un elemento crucial en el asesinato. Dijeron que José lo había descubierto y que Eric temía perder su herencia. Para convencer al jurado de que habían dicho la verdad acerca de los abusos sufridos, la defensa presentó toda una serie de expertos. Eran autoridades nacionales con una amplia y sólida reputación en el campo de la salud mental, que explicaron cómo la situación era aislante para los hijos. El padre les decía que todo lo que pasaba en casa era un secreto, y los secretos familiares no se le deben contar a nadie. La acusación no presentó ningún experto sobre abusos. Eran demasiado caros y tenían órdenes para no gastar demasiado. No había dinero, mientras la defensa tenía mucho para gastar y para pagar. Lo que había empezado como un proceso contra dos hermanos que habían asesinado a sus padres se había convertido en un debate nacional sobre la posibilidad de que José Menéndez hubiera abusado de sus hijos. Los miembros del jurado estaban confusos. Hacia el final del proceso, muchos empezaron a calificar de pionera la defensa de Leslie Abramson, pero ahora todo dependía de los dos jurados. El jurado de Eric Menéndez deliberó durante 16 días. Finalmente regresó para declararse en punto muerto. 12 días más tarde, el jurado de Lyle tampoco pudo llegar a un veredicto. Se podría pensar que el crimen de los hermanos Menéndez quedaría impune. El proceso había terminado, pero no la fascinación que había suscitado en todo el país. También el jurado fueron objeto de un intenso interés popular. Leslie Abramson consiguió que 4 de los miembros del jurado de Eric firmasen contratos para aparecer en distintos programas de televisión. Después del juicio invitó a cenar a todas las mujeres del jurado que habían votado a su favor, y aparentemente incluso conversaron aquella misma noche con Eric desde la cárcel. El proceso contra Lyle y Eric Menéndez había terminado con 2 jurados incapaces de dar un veredicto. El juicio fue declarado nulo. Los hermanos Menéndez deberían ser juzgados de nuevo por asesinato en primer grado. Mientras los acusados esperaban en la cárcel, otro crimen cometido en Beverly Hills captó el interés del país. O.J. Simpson, que fue acusado de haber asesinado a su mujer Nicole y a su amante Ron Goldman, fue declarado inocente con la ayuda de un equipo de abogados de muchos millones de dólares. Curiosamente, en la década de 1980, José Menéndez había sido un ejecutivo en Hertz, mientras O.J. hacía los anuncios de televisión para esta empresa. En una ocasión, José había incluso invitado a O.J. a cenar a su casa para que conociera a sus hijos. O.J. Simpson y los hermanos Menéndez no volvieron a encontrarse hasta coincidir en la sección de famosos de la cárcel de Los Ángeles, todos ellos acusados de un doble asesinato. En 1995 comenzó el segundo juicio. La fiscalía estaba sometida a una fuerte presión y esta vez prohibió la entrada de cámaras en la sala del tribunal, y su actitud fue mucho más severa en general. Ya se habían esfumado los millones de José y la mitad del carísimo equipo de la defensa. El abogado de Lyle era Charles Gensler, un abogado de oficio. Eric todavía contaba con Leslie Abramson, pero en lugar de sus honorarios de 6 cifras, la abogada cobraba ahora $10,000 al mes del Estado. También había un nuevo fiscal que no permitiría que Abramson controlara el proceso. Esta vez todo sería distinto. El juez Stanley Weisberg no permitió que se llamara a declarar a amigos y familiares cuya comparecencia había admitido en el primer juicio. Lyle Menéndez, que había llorado al hablar de los abusos sufridos, tampoco subió al estrado. Tenían información de sobra para impugnarle. Había grabadas frases suyas durante conversaciones desde la cárcel donde decía: «Engañamos a medio país en el primer proceso, ahora solo tenemos que engañar a la otra mitad». Y esta vez Leslie Abramson cometió un error. Había contratado al psicólogo William Vicary
para que evaluara a Eric en la cárcel. Las notas que tomó el doctor podían serle útiles, pero no lo bastante en opinión de Abramson, que obligó al psicólogo a modificarlas o lo despediría. Vicari aceptó y modificó sus notas, pero en el juicio un error burocrático hizo que las notas sin modificar cayeran en manos de la acusación, que preguntaron a Vicari por qué había dos versiones distintas. El psicólogo, pillado en la mentira, se vio obligado a admitir que Abramson le había pedido que modificara sus notas. Todo el mundo se escandalizó, incluido el juez. Aquello menoscabó tanto la credibilidad de Leslie Abramson que no pudo presentar su alegato final. La feroz abogada defensora había perdido su eficacia. En 1996, casi 7 años después de haber asesinado a sus padres, Lyle y Eric fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Se rechazó su deseo de ser encarcelados en la misma institución. Se argumentó que incluso entre rejas podrían conspirar para futuros crímenes y fueron recluidos en 2 cárceles distintas. Ambos hermanos siguieron recibiendo centenares de cartas de mujeres que se compadecían de ellos por haber sufrido abusos. Menos de un año después de haber sido condenado, Lyle se casó con Anna Erickson, una de sus amigas epistolares en la cárcel, pero el matrimonio duró poco. Se rumoreó que se divorciaron porque él la engañaba intercambiando cartas de amor con otra mujer. Los guardias lo descubrieron y le enviaron a Anna las cartas, y ella pidió el divorcio. En 2003 se volvió a casar con Rebecca Smith, con quien llevaban 10 años escribiéndose. En julio de 1999, Eric se casó con su amiga epistolar Tammy Rose Sakoman. La boda se celebró en la cárcel y su matrimonio es muy estable. En su momento, Eric Menéndez dijo estar arrepentido y que tenía la sensación de haber cometido un terrible error y que debería haber acabado con su propia vida en vez de con la de sus padres. Durante 20 años a los hermanos Menéndez no se les permitió ni hablar por teléfono. Finalmente, en 2018, Lyle pudo reunirse con su hermano menor en un centro penitenciario de San Diego, donde continúan juntos a día de hoy. En 2018 también, cuando el periodista Robert Rand, quien había seguido el caso desde el principio e incluso entrevistó a los hermanos antes de ser acusados del crimen, escribió un libro muy documentado sobre la historia. Y mientras revisaba una caja en la casa de la tía de los Menéndez, encontró una carta manuscrita supuestamente por Eric a su primo Andy, 8 meses antes de los asesinatos, que incluía el siguiente pasaje: «He estado intentando evitar a papá. Sigue pasando, Andy, pero ahora es peor. No puedo explicarlo. Nunca sé cuándo va a pasar y me está volviendo loco. Todas las noches me quedo despierto pensando que podría entrar. Necesito quitármelo de la cabeza. Tengo miedo. No conoces a papá como yo. Está loco». ¿Podría esta carta cambiar las cosas? Incluso si fuera considerada tan relevante como para abrir un nuevo juicio, eso no llevaría necesariamente a un veredicto diferente. El año pasado, Roy Rosselló, exmiembro de la boy band puertorriqueña Menudo, hizo afirmaciones que también respaldaban la historia de los hermanos. Rosselló, ahora de 54 años, dijo que José Menéndez, ejecutivo de RCA Records en ese momento, abusó de él cuando tenía entre 14 y 15 años. En una declaración jurada presentada en 2023, dijo que fue a casa de los Menéndez en el otoño de 1983 o 1984. Sentía que no tenía control sobre su cuerpo después de beber una copa de vino. Luego, afirma Rosselló, el padre Menéndez lo llevó a una habitación y abusó de él. El exintérprete dijo que José Menéndez lo volvió a hacer otras 2 veces, antes y después de una actuación en el Radio City Music Hall. Hace tiempo que se agotaron los recursos legales de Lyle y Eric, pero siempre ha habido quien ha argumentado que la sentencia fue demasiado dura. En los últimos tiempos, a través de las redes sociales, estas voces se han multiplicado, y el estreno de la serie Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez en Netflix, ha reavivado el interés en el caso, y una nueva oleada de apoyo para los hermanos, aunque no están muy contentos con la imagen que se da sobre su caso en la serie. Han dado entrevistas telefónicas desde prisión para un nuevo documental que llegará a la plataforma el próximo 7 de octubre.